al maestro Daniel Marmolejo. Daniel, tal vez como nunca antes, no sé, al menos no en nuestras vidas habíamos visto un enfrentamiento tan abierto entre un presidente de Estados Unidos y un papa, salvo que tú me recuerdes algo como lo que hemos visto en estos últimos días. Y bueno, esto se suma pues a todos los dislates, las ocurrencias de Donald Trump y acciones que nos ponen al filo de la navaja, pero esto no es poca cosa que Donald Trump ya, incluso hasta Lili Telles, con eso te digo todo, salió a, si no a reclamarle a Donald Trump, sí a ponerse del lado del Papa León XIV, Eduardo Verástegui, solo por mencionar casos de ultraderecha en México. Pero bueno, pues Donald Trump a esta se está jugando, mi querido Daniel Marmolejo. ¿Cómo estás, Vicente? Me da mucho gusto saludarte a ti y a la gran audiencia de Sin Censura, a Toño Ruiz, que acaba de estar hace unos minutos, hablando de las dificultades operativas para los medios alternativos y las redes. Qué terrible es este escenario de confrontación, porque tenemos que reconocer que finalmente el Papa se ha mantenido firme en su posición, aunque se le ha visto pues muy poco quizás como los católicos quisieran, y aunque sabemos que muchos de los actores religiosos en el mundo han estado muy opacados, sobre todo el cristianismo que respalda al sionismo y que alienta la diatriba internacional que tiene Trump con líderes en el mundo, con presidentes en el mundo, con estados soberanos en el mundo. Bueno, ahora se va, como lo acabas de señalar, contra el Papa, que una parte de la trayectoria del Papa ha sido en Latinoamérica y específicamente en el Perú, pero atacar al Papa viene a la par de una imagen que publicó Donald Trump, en donde él, inmaculado por un poder divino, pone su mano como si pudiera repartir indulgencias y sanaciones sobre un enfermo, y donde todo el mundo evoca, y donde también tienes una imagen que pudiera ser una figura militar que admira su poder, mientras atrás de él hay ángeles, águilas, la bandera, en una concepción metafísica de un poder que se está volviendo irracional, porque cuando tú ves esto en los estados, lo que estás viendo ya es una perversión del poder. Evidentemente, la gente puede entrar en confusiones cuando su conocimiento de los estados es limitado y cuando pueden suponer que ha llegado un benefactor, un dador, un redentor, un mesías. Y aquí es la alternancia, y debemos de dejarlo muy claro, de la Iglesia Católica frente al presidente de los Estados Unidos, en donde él pues estaría ocupando la imagen de Jesucristo, que significa una usurpación de valores, conceptos, símbolos religiosos, históricos, bíblicos, para la Iglesia Católica y en general para el mundo, y en donde esta imagen también pudiera ser utilizada por el sionismo y desde luego por Benjamín Netanyahu Milekowski, para simbolizar que el Mesías está llegando, está por llegar, o es Donald Trump, lo que tanto ellos estaban esperando, en un ejercicio de manipulación para fines expansionistas coloniales. Entonces, llegar a estos niveles de mesianismo para un Estado republicano, porque es una república, Estados Unidos, para un país que ha tenido una vida democrática y en donde algunos presidentes, Truman, valoraron la complejidad de un mundo futuro próximo vinculado con el complejo militar industrial. Es realmente delirante. Uno, como ciudadano,
seas o no religioso, si lo eres es obvio, y si no lo eres, tienes una condición ética sobre los símbolos religiosos, y el mismo Napoleón también tenía esos códigos, respetas. Pero esto es un sacrilegio, y el sacrilegio pues es realmente una condición de pecado, es una condición extrema dentro de los conceptos de la religiosidad, de los valores simbólicos, en este caso del cristianismo en general, y no solamente del catolicismo, porque la deidificación, la autodeidad, es algo que yo he venido mencionando reiteradamente, de cuando algo tiene un valor y ese valor sube por sí solo. Es decir, no necesitas realizar ninguna acción para que tengas plusvalor, para que tengas más valor. Esa plusvalía que se ve dentro de la economía, aquí la vemos desde un enfoque teológico, pero es miserable, es engañoso y es un sacrilegio. Entonces el valor que se autovaloriza solamente puede caber en la divinidad, y que él simbólicamente crea que por poner su mano sobre alguien lo va a sanar y que haya quien le aplauda, es porque estamos en un mundo delirante. Por eso estamos viendo que están los intereses mesiánicos y los intereses corporativos al frente de los Estados Unidos, que si siempre han tenido una connivencia, si han manejado negocios a lo largo de décadas, bueno, hoy están desbordados. Esto es muy preocupante, llegar a estos niveles de delirio, porque está socavando la moral y el espíritu religioso. Porque ¿quién es Donald Trump? Fue un inversor inmobiliario, fue un constructor, y también es una persona que manejó mucho la egolatría y esa forma, digamos, alterada de personalidad, discrepante, borderline en muchos sentidos, para imponer su propia condición sobre los demás. Tanto negociador, entre comillas, que decían que no era Terminator, sino Negotiator. Y aquí permíteme hacer una contradicción a Carlos Slim, porque ¿qué puede suponer de que este hombre haya bombardeado de forma escandalosa, brutal, un colegio de niñas, asesinando a 165 niñas? La pregunta inmediata es: ¿cuándo Jesucristo bombardeó o atacó militarmente? Además, él no manejó sus símbolos para sí mismo, sino manejaba sus símbolos para sus seguidores. Entonces, tienes un factor delirante, está totalmente fuera de la realidad y actúa exactamente al revés. Pero siguiendo con la contradicción del Negotiator al Terminator, uno de los factores que me llama mucho la atención, por ejemplo, tiene que ver con el nombramiento de Andrew Bosworth de la empresa Meta, de Bob McGrew, que es un ex directivo de Palantir y de OpenAI, de Shyam Sankar, también de la empresa Palantir, de Alex Karp y de Peter Thiel, y de Kevin Whale de OpenAI, quienes recibieron el grado de tenientes coroneles del ejército de los Estados Unidos, con un curso que le dieron los institutos Patrulla. ¿Te acuerdas de aquellos institutos que daban enseñanza fast track y muy a modo, muy práctico, para poder llegar a un rango donde quienes han alcanzado este nivel quizás han tenido un desempeño militar de al menos 21 años de trayectoria? Entonces, la suplantación ya es un fenómeno que lo ves desde la condición
sacralizada, deidificada, mesiánica, y también en cuanto a la ocupación de cargos militares de muy alto rango, que además significa la participación en funciones de Estado Mayor de estos personajes. Es decir, pueden participar en la planificación, en logística y en inteligencia militar. ¿Cuál es el riesgo de que sujetos que ni puedes considerar patriotas, que no tuvieron una demostración de fidelidad a la República, al Estado, a las instituciones, que vienen de corporaciones, puedan ocupar estos cargos? Evidentemente debe haber una guerra interna dentro de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, porque en México ya lo vivimos de manera muy burda, cuando el Negro Durazo, Arturo el Negro Durazo, José López Portillo, que era su amigo, lo hizo general. Bueno, ahora estamos viendo que estos personajes puedan ocupar cargos muy importantes, generando una dicotomía. Por un lado, ellos le van a reportar a las corporaciones y por el otro lado van a dar una cara a los militares, pero lo único que están haciendo es estos cargos de tenientes coroneles del ejército, realmente es el grado de espías autorizados por Donald Trump. Entonces, el espionaje se vuelve, es como por ejemplo cuando un gobierno tiene a un agregado militar en un determinado país y este agregado militar, pues sí es un espía oficial de ese país. Pero ahora lo que estás viendo es de que hay una infiltración dentro del ejército de Estados Unidos que puede convertir a estos sujetos en espías del propio ejército, de las propias fuerzas armadas de los Estados Unidos y transferir gran parte de ese potencial hacia sus corporaciones. No podemos ignorar, Vicente, que al cabo de unos muy pocos años, 5 o 10 años, que es un tiempo muy corto para las naciones, estemos hablando ya de que la idea del Robocop se vuelva realidad, de que ya sea el policía, el militar tecnológico, la inteligencia artificial aplicada, venga también a generar una sustitución de los efectivos militares, particularmente en Estados Unidos, como sucede también en otras áreas, porque hoy las televisoras en Estados Unidos están sustituyendo a los camarógrafos por sistemas automáticos, por robots. Y porque hoy en la India, Vicente, los maquiladores, quienes trabajan en la confección de la ropa, traen cámaras que están haciendo un monitoreo de sus manos y que esto habla de que están alimentando la inteligencia artificial para que en muy pocos años o meses puedan ser sustituidos. Entonces, la idea del Terminator sí existe en la visión mesiánica, la idea de Jesucristo sí existe, las infiltraciones dentro de las propias estructuras gubernamentales, como es el ejército de los Estados Unidos, se está dando, y está prácticamente fuera de control. Esto, Vicente, dejémoslo así rápidamente, se está saliendo de control. Déjame preguntarte, ahora que se van a reunir en una cumbre los gobernantes progresistas en Barcelona, España, la presidenta decide asistir, si bien aclara que no hay reunión con el rey, que por cierto pasa por su propio escándalo, por un libro ahí que habla de una vida, doble vida, bisexual, con personajes como Alejandro Sanz y Miguel Bosé. Yo he dicho temprano que cada quien hace con su lo que quiera, no debería de ser nota, pero es escándalo al fin y al cabo en la realeza española. ¿Qué papel ves jugando a la presidenta en esta cumbre de líderes progresistas? Porque en este momento histórico de reacomodos y de jaloneos, que no son chiste, que no son broma, que es lo más pesado porque ya involucra ejércitos, aviones de guerra, portaaviones, amenazas de terminar con una civilización, borrar a una civilización
de la faz de la tierra. Entonces vemos a los progresistas hablando de paz. Lula da Silva ha sido crítico de esta vena narcisista de Donald Trump. La presidenta ha sido muy cauta. Hoy, por ejemplo, fue crítica y no el haberse posicionado del lado, obviamente, del Papa León XIV. Va Gustavo Petro, va a estar, obviamente, el presidente del gobierno español. La presidenta, como, no sé si la única mujer, pero creo que por la autoridad moral que le da el movimiento con el que gana el pasado proceso electoral, el reconocimiento, los mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza entre el gobierno de López Obrador y el de ella. En fin, creo que está en un momento de esos especiales de la historia, la presidenta Claudia Sheinbaum, tal vez para posicionarse como una lideresa, una figura a nivel mundial, querido Daniel Marmolejo. Vicente, la cumbre es una cuestión muy importante y sí es una cumbre para la paz y para la cooperación. Se tiene que ver en ese sentido. Y debemos de reflexionar de que los líderes de estos países que se reúnen, como en el caso de Gustavo Petro, ha venido desmontando la visión de Israel, la visión del sionismo, la visión de Netanyahu, porque él ha lanzado discursos muy importantes en su país. Y esto es importante señalarlo porque es una visión muy distinta de la realidad genocida que nos quieren imponer y que nosotros aceptemos y que no lo vamos a aceptar jamás, de que el pueblo elegido de Dios es la humanidad. Entonces, con eso, él rompe la visión teológica desde la perspectiva utilitarista del sionismo, de que el pueblo elegido es el pueblo de Israel. Y por eso tiene un valor significativo, histórico, simbólico, el que Petro se haya posicionado en la defensa. Además, es un país que dijo: nuestro carbón no se va a ir para alimentar el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza, y yo desautorizo la comercialización, la venta del carbón. Y esto fue muy importante. Por el otro lado, el presidente Lula, que va a esta cumbre, Lula es un tipo fuera de serie, Vicente, fuera de serie. Es un gran presidente, tiene un apoyo muy importante, ha logrado cambios trascendentales en su país y además él ha buscado siempre la alternativa de negociación en el mundo para tratar de desarticular estas acciones que están fuera de control. Y él ha confrontado al presidente Donald Trump, refiriendo la importancia que tiene el diálogo y la diplomacia. Y ha criticado que Donald Trump le dice: pero es que yo tengo tantas ojivas nucleares, yo tengo tanta capacidad de desplazamiento, yo tengo tantos portaaviones. Estaríamos hablando de un sujeto caprichoso y enfermo, que lo único que hace es pegar la estampa de la guerra a todo con el que interactúa, decidido a no escuchar a la contraparte que le está diciendo: negocia de otra manera, habla con China de otra forma, establece mejores condiciones. No, yo tengo tantas armas. O sea, está totalmente imbuido, metido, cosificado en su narcisismo maligno. Y por el otro lado, el presidente Pedro Sánchez, que también va a estar en la reunión, ha tenido una posición muy clara contra el genocidio. También reconozcamos que Pedro Sánchez no ha estado a favor del ataque que se perpetró en un principio por parte de Rusia a Ucrania. Pero en el caso del genocidio en Gaza, en el caso de los ataques a Irán, y también al no dar facilidades en el espacio aéreo y terrestre para que se realizaran maniobras militares, es muy importante en este momento. O sea, estamos viendo tres personajes humanistas declarados y combativos. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene otra condición.
Nosotros estamos, perdón, negociando el Tratado de Libre Comercio en este momento. Nosotros necesitamos darle perspectiva a nuestro país. Mientras considero yo que ni Petro ni Lula estarían negociando con BlackRock, ni sentándose con ellos, en el gobierno de México sí, cuando sabemos que son fondos buitre. Entonces, y no es la primera, ya han sido muchas reuniones las que se han tenido. El presidente López Obrador también las tuvo, pero manejó las cosas de forma distinta. Entonces nosotros tenemos que valorar si de esta reunión, además de lanzar un posicionamiento internacional sobre la paz y sobre la desarticulación, porque son países que también muchos de ellos están afectados económicamente. Muchos de ellos han buscado y tienen relaciones con China, en el caso de Brasil. Muchos de ellos han visto la ruptura del comercio sudamericano debido a que en el caso de Argentina, con Milei, ha sido el principal saboteador y el presidente Kast viene a lo mismo, a sabotear el consenso sur, el consenso del sur global. Vienen a destruir ese consenso económico y también a los BRICS, ese es su objetivo. Entonces, tenemos que valorar que la presidenta no va a imponer ella ninguna condición diferente de la que ya se ha establecido. Es más bien una sumatoria muy importante. México va a sumar, no va a establecer una vanguardia, tiene una conveniencia diplomática, digamos. No sé qué hubiera pasado en el pasado, en épocas anteriores a nivel diplomático, si hubiese sido más determinante nuestra posición al ver tanta destrucción en el mundo, tanto cinismo depredador, pero ya el hecho de que se sume es importante. Y por el otro lado, yo creo que va a ser muy importante el cobijo que pueda dar el presidente Lula a diferentes acciones que me parecen muchísimo más prudentes, que México pueda negociar temas energéticos con Brasil, temas energéticos con Colombia, que con BlackRock. En mi caso, ese es mi pensamiento. Y que hubiese un esquema asociativo que sería fundamental entre Petrobras y Pemex, y que también se vieran las alternativas, desde luego, para el litio en nuestras regiones. Es muy importante el litio en Bolivia, es muy importante en Argentina, es muy importante ese triángulo energético que hay, y el tema de las aguas, del agua dulce del sur global. Entonces, Vicente, con que México esté ahí es fundamental. Con que México se sume a iniciativas es fundamental, y con que México se integre en una perspectiva de asociación regional latinoamericana es fundamental, y respaldar a Pedro Sánchez. También esto lo quiero dejar muy claro. Ya Boric ya no es el presidente, que lo estamos viendo ahí de Chile. Es muy, muy importante respaldar a Pedro Sánchez porque está siendo amenazado por Milejkowski Netanyahu, por el polaco falso sionista, perdón, no me refiero a que sea un falso sionista, ¿no? Sino que ellos desde el sionismo han manejado siempre un esquema como si ellos fueran semitas, falso semita. En realidad hay que defender a Pedro Sánchez a capa y espada. Yo creo que muchos españoles se sienten orgullosos de que Pedro Sánchez esté manteniendo una posición muy firme. Lo han venido atacando. Israel lleva muchos meses, yo diría como casi 2 años, atacando permanentemente a Pedro Sánchez. Se ha sabido fajar y necesita el respaldo. Por eso que esto suceda en España, Vicente, es fundamental. Y nada más para concluir, me remonta a ese gran congreso antifascista de escritores que se dio en 1937 en España, que tuvo sede en Barcelona, en Madrid, en Valencia, y que después también hicieron parada en Francia. Es fundamental, Vicente. Es un oxígeno para la humanidad. Fíjate, ¿quién iba a decirlo? Nada más para cerrar, para que me des tu opinión. ¿Quién iba a decir que esta imagen de un hombre a un lado de Omar García Harfuch iba a terminar en el texto de una nota del Wall Street Journal? Ceci, creo que tiene la imagen, ¿no? A ver si Ceci nos ayuda.
Ceci. Bueno, mi querida Ceci, a ver si está por ahí Ceci, si no hemos tenido problemas con la comunicación. El Sí, hombre sí. que le grita a Omar García Harfuch y cuya frase termina, le digo, en el texto del Wall Street Journal al que quiero hacer referencia con el maestro Daniel Marmolejo. No, bueno, creo que tenemos problemas en el Sí, no sistema parece la para narración. comunicarme con Ceci. A ver Sí, si... Vicente. Bueno, el Wall Street Journal publica que Omar García Harfuch es un símbolo sexual, un sex symbol, así le llaman. Y bueno, pues habla de precisamente la imagen que aparece ya en toallas, en cobijas, de este personaje central en la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Me llama mucho la atención que estén manejando estas cosas en el Wall Street Journal. ¿Tú cómo la ves, Daniel? Mira, Vicente, es peligroso que se maneje a una figura de este tipo y que se esté manipulando, porque la imagen de Omar García Harfuch ha salido en muchos videos en Facebook, ha habido canales en donde mediante inteligencia artificial han tratado de imitar su presencia y además han sacado narrativas que son jaladas de los cabellos, ¿sí? En donde él dice qué hace, cómo lo hace, con quién intervino, que la estrategia fulana, que la estrategia sutana, pura estupidez que han montado en redes sociales utilizando la imagen de Omar García Harfuch para hacerlo ver como un superhéroe. Ahora lo quieren ver como un sex symbol. Y yo creo que esta es una campaña dirigida para sectores sociales que consumieron la imagen de Enrique Peña Nieto como un sex symbol, lo recordarás. Peña no sé qué, te quiero en mi colchón y cosas así que fueron muy sonoras durante su campaña. Yo creo que esta es una estrategia de campaña que puede venir desde alguien, pero que no me parece ni razonable, ni justa, ni conveniente. El señor tiene responsabilidades críticas que las está atendiendo de manera muy precisa. Me parece que es un tipo carismático. Yo no creo que Omar García Harfuch sea un político. Yo creo que él es un policía, que él está haciendo un papel digno, necesario, conveniente, que ayuda a relajar la relación binacional con Estados Unidos. Pero este tipo de jugadas, de jugarretas, vienen desde algún think tank, Vicente. Esto no es arbitrario. Después se puede hacer orgánico, es lo que van a intentar. Y yo me temo que querramos llevar a nuestro país bajo un determinado liderazgo que no necesariamente es él, sino que puede ser cualquiera, a un cambio de estado civil hacia un estado policial y militar. Eso es muy conveniente para los Estados Unidos. Por eso el que el Wall Street Journal lo saque, me parece que está teledirigido. Sí, Vicente. Pero pareciera que hasta una intención de banalizar este enamoramiento, como le intentan poner ellos o tildar ellos con el máximo policía del país, porque esta frase, a ver si ahora sí la tiene Ceci, es la que incluyen en el reportaje del Wall Street Journal. Al único a mi mujer aunque lo mantenga yo. Esto de hazle un hijo a mi mujer aunque lo mantenga yo, me llama la atención que el Wall Street Journal la recoja, porque Sí. no sabemos la intención, no tenemos mucho sobre este video que circula en redes sociales, pero en el Wall Street Journal lo consignan. No sé. Sí. Mira, dejémoslo para Pati Chapoy. Realmente nosotros tendríamos que valorar el trabajo de Omar García Harfuch
el riesgo que corre, la importancia que tiene para el gobierno. Yo no me atrevería jamás a banalizar a un hombre con enormes responsabilidades, porque también lo han mostrado en una sala de maquillaje previo a una entrevista. Y convengamos que las televisoras, los medios utilizan salas de maquillaje justamente para evitar los reflejos de la piel, para neutralizar la persona y para resistir la potencia de la iluminación. Pero lo están banalizando y no tiene un solo camino, puede tener varias direcciones, el que se trate de banalizar y después de esa banalización se logre un posicionamiento en lo que ellos pretenderían como un sex symbol. Yo creo, debo de decirlo, es un hombre atractivo, es un hombre fuerte, es un hombre decidido, es un hombre interesante y es un hombre que debe de descansar muy poco tiempo, Vicente, y pudiera ser un candidato presidencial. De eso yo no voy a dejar a un lado nada al respecto, pero creo que si nosotros volvemos a las de Peña Nieto como país, vamos a perder mucho el avance histórico de lo que es el ejercicio de la política y de lo que significa no comprar telenovelas. Compramos a la gaviota, Vicente. Compramos a la gaviota y se llevaron los cubiertos, se llevaron las obras de arte, se llevaron todo lo que tenía la residencia oficial de Los Pinos, pero eso era de la nación, Vicente, regalos de otros países. Yo te puedo apostar que muchos presidentes que vivieron en la residencia oficial de Los Pinos dejaron las cosas como estaban para el que llegara, y el que llegara pues seguro cambiaba el colchón, hacía algún arreglo pues básico para hacerlo habitable, pero estos llegaron a vandalizar. Entonces nosotros ya debemos de sacudirnos. A ver, si este tipo quiere que el Señor se preste a sus deseos, pues allá él, pero nosotros estamos en otro interés histórico que debemos de refrendar. Sí claro. Se está dando esto, Vicente, sí se está dando, sí se está manipulando la imagen del secretario de Seguridad, sí se está banalizando, no debemos permitirlo. Qué bueno que aquí se puede expresar estas posiciones y llegar a estas reflexiones, porque lo que estamos en este momento es en luchas por soberanía. Y en ese sentido, todas las acciones, todos los movimientos políticos, todas las candidaturas, todas las estrategias deben de ser estrategias lógicas y razonables. Hay quien lo ha llamado Batman, Vicente, yo no creo que sea Batman. El único edificio gótico que tiene la Ciudad de México que puedo recordar ahora es el Museo del Chopo, en Lindavista, muy cerca de las oficinas del PRI. No somos ciudad gótica, somos un pueblo distinto y debemos de sacudirnos esta condición que banaliza y que degrada también la imagen, el trabajo estratégico y la lucha y la posición de México. México está en otro nivel superior, pero para hacerlo valer tenemos que luchar contra esta banalización, por el bien del ejercicio que él realiza, por el bien de la República. Son tiempos muy difíciles, Vicente, y nosotros ni nos debemos de prestar a esto como nación, no porque no lo podamos discutir, lo estamos discutiendo, sino también por la representación y las jerarquías que se tienen. Si no, ve lo que está haciendo Estados Unidos, banalizando el presidente la imagen de Jesucristo. ¿Qué está haciendo? Banalizando a las Fuerzas Armadas, incrustándoles espías de las Big Tech. ¿Sí? Es parte de todo ello y yo no dudaría que mucho de esto viene desde Estados Unidos. Pues yo para cerrar voy a decir, me vale una pura y dos con sal, como dicen, si es guapo o es feo, si no quiero un secretario de seguridad chingón, no guapo, como feo, todos, chingón, para que sea el motor de esta estrategia de seguridad que ayude a la presidenta a sacar al país adelante rumbo a la paz social que tanto queremos, que tanto anhelamos. Y dejémonos de estupideces. Claro que sí. No aprendimos con Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. Ser, justo. Ahí está, Vicente. Aprendimos, yo creo que aprendimos. Creo que fue importante comentarlo aquí, como también fue importante señalar el sacrilegio a Jesucristo que hace Donald Trump,
Todo Claro. esto es importante para la construcción de un fenómeno histórico diferente, Vicente. No caigamos en lo burdo, luchemos por lo trascendente. Estados Unidos, con este sujeto mesiánico, ególatra, narcisista maligno, está en una terrible decadencia. No podemos suponer nosotros que con esta perspectiva, donde además el canijo factura cada vez que amenaza con la guerra, con las bombas y con la destrucción de una civilización, está facturando. Yo creo que llega a la cena en la noche y le debe de preguntar a su familia cuántos millones más hemos incrementado de nuestra fortuna, pero todavía hay magas que le creen. Mi querido Aquí Daniel estamos, Marmolejo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia que te siga en redes? Gracias, Vicente. 4A República, Homo Ex Novo, aquí en tu espacio. Tenemos otras colaboraciones, siempre atento, Vicente, deseándote lo mejor en esta semana, que debe ser una semana muy importante, muy intensa para ti. Hemos coincidido en algún momento en el Senado de la República, vienen movimientos muy fuertes para el país, seguramente va a haber cambios en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, se van a destapar candidaturas muy importantes, entonces hay que estar muy atentos contigo en Sin Censura y apoyarte permanentemente, Vicente. Te mando un abrazo, Daniel Marmolejo, @Homo Ex Novo en lo que era Twitter, ahora X, 4A República, Cuarta República en YouTube. Hay que apoyar, amor con amor se paga. Mi querido Daniel, un abrazo. Hasta pronto, Vicente, que estés muy bien, saludos a todos. Gracias, es Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura.